Bueno, seguro que algunos lo reconocéis. Es Miguel Hernández. Es un poeta de Orihuela que luego se traslada a Madrid, que después de la Guerra Civil fue llevado a prisión donde murió realmente joven, tenía 32 años, y para entonces había escrito un buen número de poemas. Quizás los más conocidos son los últimos, pero de entre los primeros hay uno muy especial, dedicado a un amigo. Un amigo que era aún más joven que él y que murió cuando tenía apenas 22 años. Un amigo con el que tenía muchas diferencias porque ideológicamente, políticamente eran muy distintos, estaban en terrenos muy diferentes. Pero les unía una amistad especial. El poema es conocido de muchos, pero yo voy a llamar vuestra atención. Este es su amigo, Ramón Sige. No al poema como tal, sino a la dedicatoria del poema. La dedicatoria dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. No dice se ha muerto, se me ha muerto. Alguien, no a quien yo quería, sino con quien tantas cosas quería. Y esta mañana quería compartiros a propósito de la amistad, a ver si me hago entender. Si yo digo que un amigo es alguien a quien le consientes todo, a lo mejor alguien dice, hombre, eso es muy caprichoso, pero mirad, a ver si podéis acompañarme en esto. Amigo es alguien a quien consiento todo, a quien consiento, ¿no? A veces el idioma nos ayuda mucho a entender las cosas. Acostumbramos a hablar de consentir en un sentido más bien peyorativo, pero es fácil no hay que ser un erudito, ¿no? ¿Entendéis? Consentir no es otra cosa que sentir junto con alguien. Eso es consentir, sentir como otro. Un amigo es alguien a quien consiento, siento con él. Lo que él siente, lo siento yo como propio y vivo como mío su propio sentir. Una amistad es un querer, pero es más, digamos, es un conquerer. Es querer con alguien, es consentir. Y cuando Miguel Hernández lo expresa así, no está equivocándose, no falta la preposición, está bien. Este es un amigo con quien yo quería mucho. Sentía con él. Nosotros estamos viviendo, padeciendo quizás, ¿no? Una sociedad enferma de egocentrismo. Egocéntrica, cada uno es el centro de su universo. Y en ese tipo de vida la atención al otro, el miramiento hacia el otro, la capacidad de consentir con otro, de sentir lo mismo que siente el otro, eso no encuentra mucho eco, ¿no? Oye, que cada palo aguante su vela. ¿Habéis oído eso, no? Yo bastante tengo con lo mío. Eso forma parte de, en fin, se puede expresar con más rudeza, de una forma más sutil, pero eso nos ha calado el alma. Eso no es mi problema, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una estructura social que para cada necesidad de alguien, algún organismo habrá, ¿no? Esto, pues los servicios sociales, esto, lo otro, esto, pero yo bastante tengo con lo mío.
Y sin embargo, la palabra de Dios nos advierte, ¿recordáis? Dice Dios en su palabra, en la primera epístola de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos que nos hemos tropezado con Dios y algo nos ha pasado, no porque recitamos mucha teología y no, sabemos que algo nos ha pasado, que algo Dios ha hecho con nosotros porque amamos a los hermanos. Por eso lo sabemos. Vamos, tanto es así, sigue el texto, que el que no ama a su hermano, al otro, pues permanece en muerte. No le ha pasado nada, nada que tenga que ver con Dios. Es muy interesante también cómo Dios en su palabra, esos elementos que a veces no se nos olvidan, pero quedan un poco como en desuso, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña a referirnos a nosotros, ¿no? A la iglesia, los que componemos la iglesia, los que somos iglesia, en términos de la familia de la fe. Esa es una expresión que aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Somos, efectivamente, somos tal, somos no sé qué, todo, pero somos la familia de la fe. No gente que cree lo mismo y que se reúne a la misma hora en el mismo sitio para cada uno tener su trato con Dios. Somos bastante más que eso, al menos en la intención de quien diseña la iglesia, la levanta y la sostiene. La familia de la fe. La fraternidad del reino de Dios, que es una fraternidad de amigos. Bueno, pero un hermano es más que un amigo. No, bueno. ¿No? También dice la palabra de Dios que hay amigos más unidos que un hermano. Una fraternidad amigable. Todo esto, a propósito de Miguel Hernández, esto es lo que encontramos en la Escritura. Este llamado, esta invitación, Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ahora volvemos a Miguel Hernández, al amigo, al hermano, se le consiente todo, con sentir. Y por eso lloramos con el llanto del amigo, reímos con la risa del amigo. Si me dejáis jugar con el idioma, sin faltar a la verdad, podríamos decir que el amor del reino de Dios es un amor consentidor. Es un amor que nos permite consentir con el otro. Es interesante esto de llorar con los que lloran. Alguien ha dicho que después de la sangre y de la vida, lo más personal que uno puede dar es una lágrima. La lágrima sale de lo más profundo de uno. Y llorar no por lo de uno propio, sino llorar por otro, eso requiere grandeza de alma. ¿Os pasa? Al final, la medida de nuestro amor real por otro, la medida real, eso lo da la medida de nuestro dolor. Tanto me dueles, tanto te quiero. No os preocupéis, dejar eso. Es que casi prefiero que me miréis a mí, aunque no sea tan guapo.
La medida de nuestro amor hacia otro la da la medida de nuestro dolor, de nuestro condolernos, de nuestra condolencia. ¿No decimos eso en un funeral? Hemos venido a expresar nuestras condolencias. Pues sabemos lo que, ¿no? Condolernos. Llorar con los que lloran, identificarse, sentirlo como propio. Y de la misma manera, alegrarse con las alegrías de los otros. Sentir como propio el éxito de otro. Esta es la llamada de, digamos, esto es el modo práctico en que esa realidad tan, en fin, densa del amor se expresa en términos del reino de Dios. No es fácil alegrarse sinceramente con el bien de otros. Eso, ¿os habéis dado cuenta que cuesta, ¿eh? A veces uno, oye, ¿sabes, fulanito? Tal, se ha presentado el doctorado, la matrícula de honor. Qué bien, ¿verdad? Sí, bien, está. Bueno, ya sabes, ¿no? Bueno, ya sabes. No, ¿qué? No, bueno, bien, no. Bueno, el tribunal, ya, un par de amigos que tiene, pero no, bien, yo me alegro. Dice, no, bueno, siempre un elementito de sospecha, un elementito, en fin, para quitarle brillo, una duda, un pero. Alegrarse sinceramente con el que se alegra, alegrarse de la alegría ajena, eso es grandeza de espíritu. Y es, yo diría, casi privativo de almas grandes, que pueden alegrarse de verdad con la alegría, con la satisfacción del otro, sin reparo, Yo en eso, bueno, ya sabéis, no acostumbro a hablar de mí eso, pero una de las cosas que de verdad me llamó, me cautivó de Ofelia, mi mujer, o sea, que no son dos, para los que no me conocéis, que decir, que no es que sean dos personas que me han llamado la atención, es la misma, que estas cosas hay que explicarlas siempre, ¿no? Era y sigue siendo la capacidad tan absoluta de disfrutar con el bien de otros. Entonces, yo no sé si es una virtud o es una carencia genética, ¿no? Pero el caso es que funciona como tal y me llamó mucha atención porque no es habitual. Hay siempre ese puntito, bueno, difícil, ¿no? En términos de iglesia, vivimos una época, no propiamente nosotros, ¿no? Pero la época en la que vivimos no facilita nada esto de que, sin embargo, es tan esencial, tan propio del amor en el reino de Dios, del gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y de hecho, ya lo sabéis, no pasa con poca frecuencia, ¿no? Hay personas que van a la iglesia, pero no son iglesia. Hay personas que asisten a la iglesia, pero no quieren ser iglesia. Hay personas que están, pero no quieren ser. En algunos casos, detrás de esa actitud es verdad, hay mucho dolor, hay experiencias amargas en el pasado, hay, en fin, heridas, pero hay que trabajarlo, porque gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, hacerlo sinceramente, eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia.
No ignorarnos mutuamente mientras escuchamos una predicación o cualquier otra cosa, ¿no? Consentir unos con otros, apoyarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros. Eso es ser iglesia. La iglesia como, ya sabéis, la expresión que utiliza el Nuevo Testamento, como cuerpo de Cristo. Cuerpo. Un cuerpo vivo. Dice en la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses, un cuerpo donde todos sus miembros, asidos de la cabeza, Jesucristo, se ayudan mutuamente, todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El amor propio del reino de Dios, del que hablamos tanto y todo eso, es un amor peculiar y está dibujado, está diseñado en la propia Escritura. ¿Recordáis? Este amor, porque hay muchas formas de amar, pero este amor, el que es del reino de Dios, este amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. El amor en términos del reino de Dios fundamentalmente es don, es donar, es donación, es donarse, donarlo todo y donarse. Lo que no sea ese tono de donación, que es un tono de apertura, eso no es propio del reino de Dios, será otra cosa. Pero donde el amor del reino de Dios se hace presente, eso se traduce en donación, en donativo, en ofrenda, en un ofertorio. Todos son expresiones que proceden de la misma raíz. Y se ofrece uno, de la misma manera que Dios ama y se ofrece. Eso es la cruz. Por eso nos gusta tenerla siempre presente y visible para recordar que el amor a la manera del reino de Dios es fundamentalmente donación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De manera que nunca puede ser un elemento encorsetado, cerrado en uno mismo, a modo de protección, sino en apertura. Toda la apertura supone vulnerabilidad. Y cuando uno se abre y se ofrece, pues puede pasar de todo, claro. Y a veces de experiencias amargas. Pero es que está en la esencia de lo que es este amor. La cultura del reino de Dios es la cultura del don. Y esa es su única fuerza. Aquí no es cuestión de sabiduría ni de números, sea de personas o de economía. Fijaos, un religioso en un monasterio en la ciudad de Nínive, allí perdido, en el siglo VII, reflexionando sobre la escritura y escribiendo, pues dejó este escrito: el gran poder del reino de los cielos es el amor. El gran poder del reino de los cielos es el amor. Y aquí nos tropezamos con varias dificultades. Una, nuestra propia condición, como cristianos evangélicos de raíz protestante, ¿no? Porque hay ahí un puntito de individualismo que no nos ayuda a entender esta otra dimensión. Ese puntito que, ¿recordáis? Dios y yo somos mayoría. Eso que un cristiano de otra confesión no se le ocurriría jamás, ¿no? Tendrá otras dificultades, pero
pero tiene claro que la Iglesia, a ver, pero nosotros no. Nosotros, como tenemos ese énfasis correcto en la dimensión personal del trato con Dios, a veces lo apuramos y entonces creemos que es que eso es el cristianismo, Dios y yo. Y luego, bueno, pues está la Iglesia, pero yo no necesito eso. Pues yo tengo a Dios en mi corazón. Bueno, a Dios en tu corazón y la Biblia en un cajón, no la lees. Porque en el Nuevo Testamento lo que encontramos con toda claridad es que Dios reconcilia individuos, sí, para con ellos construir una familia, un pueblo, un cuerpo, un edificio, en fin, todas esas ilustraciones que hay. Y además, encima, decíamos antes, pues el carácter de esta sociedad, ¿no? La sociedad digital. Alguien ha escrito acerca de eso, no es cristiano, pero advierte, ¿no? Estamos, dice, en una sociedad del me gusta, el like. Y las relaciones han sido sustituidas por las conexiones. Y nos engañamos pensando que es lo mismo. Y la comunicación, dice este autor, no es comunicación, no es un diálogo, es autopropaganda. Y ahí están las redes, ¿no? Mirad, qué guapo soy, qué bien me va, qué éxito tengo. Pero eso no es comunicación, eso no es comunicarse con nadie, eso es exhibición. Y por eso el narcisismo, ¿no? Ese, ¿recordáis? Narciso, tan enamorado de sí mismo, mirándose siempre continuamente. Un día, ¿recordáis? Dice la mitología griega, pues se asomó a un riachuelo para ver ahí reflejada su belleza y se gustó tanto que se quiso dar un beso. Se cayó y se ahogó. De ahí lo de narcisista y todo eso, ¿no? Tan real, Dios mío, tan superficial, pero tan real. Toda la atención es claro, el imperio del selfie. Dios mío, ¿cómo puedo yo perderme un segundo de mí mismo con lo grande que soy? Y claro, y contárselo a otros. A mí no me interesa que me cuenten ellos, yo quiero explicarles que me vean a mí, ¿no? Es un ego, decía este, patológicamente hipertrofiado. Y claro, fijaos, no es cristiano, pero un filósofo de moda dice que, claro, en esta sociedad, entre otras pérdidas, no se establece ningún vínculo entre mi sufrimiento y tu sufrimiento. No hay relación. No, aquí no se llora con el que llora, ni se ríe con el que ríe, ¿no? Esa combinación de individualismo y de narcisismo, todo eso, mirad, da igual que estemos aquí una buena asistencia y todo eso, pero si esa actitud cala o sigue calando o se hace cada vez más presente, eso es como un virus mortal para la vida cristiana y para el testimonio cristiano y para la Iglesia de Jesucristo. No deberíamos olvidar el mandamiento nuevo, ya veis a estas alturas, ¿no? Recordar esto. El mandamiento nuevo dado por Jesucristo a sus discípulos y que a veces queda sepultado y olvidado en medio debajo de toda una suma de teologías complejas y estrategias sofisticadas, pero sigue siendo el mandamiento nuevo de Jesús a sus discípulos. Que os améis unos a otros. Pero como yo os he amado. No. Como yo os he amado. En términos de donación. En términos de 1 Corintios 13. Por una vez habrá que utilizarlo fuera de un sermón de boda, ¿no? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros de esta manera. Que se puede expresar de distintas formas, pero una evidentemente es reír con el que ríe, llorar con el que llora. No, un sentimiento fugaz, no un buen rollo, no esta
esta simpatía natural con los que son más afines. A ver, ¿no? Dice el Señor Jesucristo que hasta los peores de los peores se aman entre sí, entre ellos, en fin, claro, no. Esta capacidad, este compromiso de la voluntad en favor del otro. El compromiso de la voluntad, porque es la voluntad, no digo la cabeza solo, ¿no? Es la persona comprometida, la voluntad, el yo quiero. Eso es muy sugerente. Yo te quiero. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Yo quiero quererte. Esa es la voluntad. A eso nos comprometemos en la ceremonia nupcial. Quiero quererte. Aquí no está implicado solo el sentimiento, aquí está implicada mi persona. Quiero quererte. Porque quiero, porque te quiero. Y para hacer completa la verdad, quiero quererte porque yo soy querido. Quiero aprender a consentir porque Dios me ha tratado así a mí en Jesucristo. Dios se ha compadecido, ha hecho suyo mi propio padecimiento, mi propia condición, y se ha dado para reconciliarse conmigo. Así quiero querer, ¿no? Y eso, en todas las generaciones, las más sofisticadas, las más como sean, seguirá siendo siempre el eje de la vida de la Iglesia y el eje de la proclamación del Evangelio. Un impulso que procede de Dios. De ese, alguien lo ha escrito ya, ¿no? Ese soy amado, luego existo. Es que a mí me quieren. Mi vida no puede ser volcada sobre mí mismo y cerrada como detrás de las murallas de un castillo. No puede ser así, porque es que todo eso ha saltado por los aires porque alguien me ha querido de otra manera. Lo hemos escuchado en las canciones. Me ha querido sin merecerlo, ¿no? Favor con favor se paga. ¿Pero qué disparate? ¿Veis? Favor con favor se paga. Amor con amor se paga. Pero, ¿entonces de qué estamos hablando? Estamos hablando de mercancía, de comprar, de ¿cómo? O sea, una balanza. Tú me das, yo te doy. Tú pones 3, yo pongo 3. Ah, que tú pones 1. Ah, entonces no. ¿Dais cuenta? Y entonces, pero es que a nosotros no nos han tratado así. Es que algo ha pasado en nuestra vida. No podemos seguir pensando de esa manera como si fuera la única realidad, porque nos persigue la sombra de la cruz. Nos han favorecido. Dios nos ha favorecido, nos ha hecho el favor, nos ha amado por favor. Ha sido un favor suyo. ¿Veis otra vez el idioma? Qué interesante. Y como hemos sido favorecidos por Dios, nuestro vivir tiene que ser otro. Y en cuanto a la familia de la fe, no toda esta gente que ha coincidido conmigo a la misma hora para estar aquí, sino mucho más, porque todo este grupo de personas son mi familia de la fe. Para con todos estos, para con todos vosotros, el reír con el que ríe y llorar con el que llora, pues es innegociable. Es que no hay otra. Y profundizar en la experiencia de ese amor, eso es lo que nos moviliza en favor de otros. Dejadme terminar, y mira que hemos tenido que pelear esta mañana con cosas, ¿eh? Nunca me ha parecido que eso sea casual. Me parece que eso es importante.
Quiere decir, algo importante se mueve cuando tan complicado es de presentarlo, ¿verdad? No sé si estaréis de acuerdo, pero aun pagando el precio que hay que pagar, porque con dolerse, pues es una forma de dolerse, claro. Y cuanto la familia es más grande, pues el dolor es mayor. Y sin embargo, la apertura del corazón para consentir con otros, esa es la mayor riqueza que nos puede dejar la vida. Eso tiene mucho calado, porque si lo creyéramos y si lo viviéramos, eso afectaría a nuestra manera de entender la vida y de vivirla. La apertura del corazón para consentir con otros. Y ese es el legado que, conforme pasan los años y vamos haciendo un poquito de balance y nos vamos quedando con lo esencial que la vida nos ha dado, todo eso que hemos podido consentir con otros, riendo o llorando, ese será el legado que va a quedar después que todo lo demás pase. Y eso es lo que ser iglesia nos permite vivir y nos permite experimentar. Siendo ya muy mayor, le preguntaron a Pedro Casaldáliga, es un obispo católico español, pero vivió más de 50 años en Brasil. Y ya siendo muy mayor, lo tenía para proyectar, porque ahí casi no lo veo, pero dice, al final del camino me dirán, ¿has vivido? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. ¿Has vivido? Yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. ¿Cuántos nombres hay en tu corazón? El tuyo. El tuyo y el de los tuyos, porque son tuyos. ¿No ha habido más sitio en tu corazón? ¿No ha habido más espacio? ¿Has llorado y has reído cuando las circunstancias te han tocado a ti? Solo cuando te han tocado a ti. Podéis hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cuánta gente me importa? Me importa, quiere decir, al punto de que me puedo alegrar de corazón cuando ellos se alegran y se me rompe el corazón cuando ellos sufren. ¿Cuántos nombres hay en tu vida que sinceramente puedas decir, me importan de esta manera? Porque el ejercicio de ser iglesia consiste también en esto, en que en el corazón quepan muchos nombres. Sabéis que estamos, precisamente porque pues, estamos creciendo, pues hemos organizado un ministerio para el que necesitamos muchas personas, ¿no? Que puedan atender, acoger, recibir, proveer para las personas que llegan. Necesitamos que ese ministerio crezca, hay que organizarlo mejor. Pero es eso. Ese ejercicio de cuidado mutuo, eso es de unos pocos, de unos cuantos, de los mejores,
de los que lo tengan, es eso. ¿O es un sentir propio del corazón? El poema de Miguel Hernández a Ramón Sigé termina con un verso cargado de sentido para algunos de nosotros. Y se despide de él llamándole compañero del alma, compañero. Las personas que te rodean en la iglesia son compañeros del alma. ¿Los vives así? El sentir de tu corazón es ese sentido de apertura y de cercanía. Hay una disposición para escuchar de forma que puedas hacer tuyas las alegrías, como hacer tuyos el dolor. O todavía estás encastillado por experiencias pasadas, por cansancio, por desengaño, lo que sea. Pero en cualquier caso se te está haciendo eso todo más pequeñito. La primera epístola a los tesalonicenses, a modo de conclusión, encontramos esta oración: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y todos nosotros decimos amén.